entre su práctica política y su discurso preelectoral. Ya no hablaba del salariazo y la revolución productiva, sino de la economía popular de mercado. En 1976, la dictadura militar endeudó hasta límites inimaginables y tornó absolutamente ineficientes a todas las empresas del Estado. La destrucción de las empresas públicas fue una hipótesis de conflicto, con réditos notables para los jefes de estas operaciones. Por un lado, representaban un suculento botín de guerra, y por el otro, preparaban lentamente el terreno a las por entonces hipotéticas privatizaciones propugnadas por los autodenominados liberales argentinos, fieles compañeros de ruta de los uniformados. El crack de nuestras empresas estatales, que ya no podían ni prestar un servicio útil, ni tampoco el Estado tenía los recursos para financiar su desenvolvimiento, y la gente estaba harta de no tener energía eléctrica, de no tener vivienda, de no tener rutas, de no tener un nivel de vida semejante, acorde a un país moderno como puede ser el nuestro y de acuerdo a nuestra cultura. Entre 1989 y 1998 se privatizaron los servicios telefónicos, los canales de televisión, las carreteras, los ferrocarriles, las aguas corrientes, la distribución de gas natural y de electricidad, las dos plantas siderúrgicas, YPF, el mercado de Hacienda de Liniers, los aeropuertos, el correo, las radios y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Nosotros estábamos un poco solos, pero cuando hoy día en el mundo se ve, esta tendencia es casi universal, porque yo creo que es la tendencia a la economía moderna. Yo creo que la gente, después de la experiencia que hizo a través del programa nuestro, iniciamos un poco el proceso de enseñanza, de maduración, de lo que era la orientación moderna de una economía productiva. Y al final, después del 89, la gente misma pedía esta orientación. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia, y con el ministro Cavallo y los ministros que lo antecedieron comenzaron también en este sentido, dieron la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases, que eran prácticamente las mismas que la nuestra. Yo creo que si Perón hubiese vivido en 1989, hubiese también tratado de tomar las grandes corrientes mundiales del pensamiento económico e insertar ahí a la Argentina. Es decir, que en las grandes corrientes del pensamiento económico de los 90 es el neoliberalismo, que hoy no lo es. Además, Perón era un tipo muy práctico. Hubiera hecho exactamente lo de Menem, pero no le quepa ninguna duda. Entonces, cuando Perón nacionalizó los ferrocarriles, me enamoré de esa idea, son nuestros. Cuando los vi funcionar y perder $1 millón por día, dije, ojalá que sean ajenos. Creo que Perón mismo se dio cuenta cuando, en el final de su mandato, había contratado a la California Petroleum para hacer... Así que, yo no sé, yo creo que Perón en el fondo era también un liberal. Los beneficiarios de las privatizaciones fueron los grupos económicos más poderosos del país, asociados con operadores internacionales. La concentración económica creció y estos grupos aumentaron su poder e influencia. Evidentemente, en distintos periodos históricos la instrumentación es distinta, las circunstancias son diversas, pero los grandes lineamientos son esos, son los mismos. Llegó el doctor Menem al estudio el día que lo conocí. Apareció con un poncho rojo, zapatos blancos, partidas hasta acá, el pelo hasta acá. Yo lo miré y dije, Dios mío, salvame. Padre nuestro que estás en los cielos. Antes de empezar el programa, le dije, mire, yo le voy a hacer una confesión previa, no salió al aire esto. Yo tiemblo de que usted sea presidente de la República. Tiemblo contra más estatismo. Ya estoy cubierto. Mi vida tenía entonces yo 62 años, o 63, no quiero más. Y él me miró y me dijo, se va a equivocar conmigo.
yo voy a transformar la República, yo voy a privatizar los teléfonos, la voy a nombrar a María Julia Alzogaray a cargo de los teléfonos. Yo lo miraba y le decía, no, usted es un sobornador, usted es un mentiroso. En esa parte me dijo, lo voy a nombrar a Caballo, yo sé que a usted le gusta mucho Caballo, lo voy a nombrar, no puedo nombrarlo ministro de Economía, porque ya tengo arreglo con la gente de Bujibor, pero sí lo voy a nombrar canciller, ¿qué le parece? Y yo le decía, pero no me engañe más. Una de las características más negativas de las privatizaciones fue la concesión a las empresas adjudicatarias de un virtual monopolio en su área de acción. La falta de competencia y la calidad de rehenes en la que quedaron los usuarios dieron vía libre a las empresas para aplicar altísimas tarifas y brindar servicios que siguieron sin estar a la altura de su costo. El gobierno confundió el liberalismo con la retirada del Estado y dejó librados a los usuarios a un mercado manejado por capitales muy concentrados con ausencia absoluta de control estatal. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Esa alianza entre grupos económicos locales, bancos acreedores y operadores internacionales de primera línea para servicios públicos es la clave de todo el periodo menemista, de toda la década de la economía menemista, y implica una contradicción muy grande con toda la política tradicional del peronismo con la cual Menem llega al gobierno. Dentro de ese contexto se produce un proceso de hipercorrupción. Las privatizaciones, concretadas a través de contratos oscuros y repletos de letras chicas, aportaron al Estado una cifra cercana a los 25.000 millones de dólares. Según el propio discurso de los promotores de la euforia privatista, el Estado ahora tenía las manos libres y recursos para ocuparse de los temas que justifican su existencia: salud, educación, asistencia y previsión social y seguridad. Me tocó participar justamente oponiéndome a la venta de la electricidad, a la venta del gas y a la venta del petróleo. De estas ventas que hizo el gobierno, de vender la joya de la abuela, según decía él, yo dije un día que habíamos vendido hasta la ropa interior de la abuela. Algunos llegan a más, dicen que vendieron la abuela, bueno. Pero lo cierto es que este es un país único en el mundo, donde hemos vendido todo lo que podía venderse y la deuda externa se cuadruplicó. Y no solamente se cuadruplicó, sino que resulta un factor imposible de convivir. Porque si tiene un presupuesto de 60.000 millones, necesita 17.000 millones de pesos todos los años para pagar intereses de los intereses de la deuda, que aumentan según el buen o mal humor del presidente del Fondo de la Reserva Federal. Los Estados Unidos, porque cada vez que aumentamos la tasa de interés, el 0,25, nos cuesta 90 millones de pesos. Durante los primeros años del mandato de Menem, la oposición radical aparecía inhibida por las circunstancias para hacer críticas a la gestión peronista. La imagen de Alfonsín, dejando anticipadamente el poder, fue efectiva para alejar de la UCR a una opinión pública que fue aceptando que el pragmatismo se constituyera en la única ideología posible. Tampoco el sindicalismo peronista hizo nada para frenar la destrucción del Estado benefactor que había surgido con el primer peronismo. La dirigencia sindical menemista fue haciendo propio el discurso neoliberal y algunos de sus líderes avalaron la flexibilización de las leyes laborales. En vez de ser los representantes de los trabajadores ante cualquier gobierno, se transformaban en representantes del gobierno ante los trabajadores. Son empresarios, se visten como empresarios, piensan como empresarios, viven como empresarios, porque son empresarios. Manejan acciones de empresas privatizadas, tienen aseguradora de riesgo de trabajo, tienen un sindicato que se transformó en una empresa donde los trabajadores pasamos a ser clientes, no dueños del sindicato. Y les va bien a ellos, a los trabajadores no. Y están dentro del modelo. Por eso crecieron esta estructura sindical. Y se moría el viejo sindicalismo de toma y traiga, para unos y para otros. La escasa o nula combatividad
del sindicalismo oficial y su pasividad frente a la pérdida de conquistas históricas, muchas de ellas logradas durante los gobiernos peronistas, provocó el surgimiento de nuevas centrales sindicales, como el Movimiento de Trabajadores Argentinos, la Central de Trabajadores Argentinos y la Corriente Clasista y Combativa, que en varias ocasiones organizaron conjuntamente